de salud colombiano. Yo voy a compartir pantalla, si se me permite, para avanzar en una presentación rápidamente. Bueno, aquí la idea es contarles de manera rápida, pues, como un aporte al diálogo social del sector salud que ustedes en buena hora empiezan en el departamento y que, como vimos esta semana en los diálogos que adelantó el señor gobernador con el apoyo de ustedes, pues se pudo hacer un buen, digamos, instrumento para facilitar, digamos, el diálogo con la Minga, en especial del suroeste de Antioquia, y poder tener unos buenos resultados. Vamos a mirar inicialmente el proyecto de ley que reformaba el Sistema General de Seguridad Social en Salud, muy entre comillas, y por qué el actual Sistema General de Seguridad Social no garantiza el derecho fundamental a la salud, que ese es el, digamos, el punto esencial de las movilizaciones y de la posibilidad que se abre en el país y que ustedes bien hacen como con aportar al diálogo nacional de revisar qué es lo que falla en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, y terminaremos con unas propuestas a manera impostergables para transformar positivamente el sistema de salud colombiano. Bueno, esta presentación la hacemos a nombre de la Asociación de Hospitales de Antioquia, como coordinador de la Mesa Antioquia por la transformación del sistema de salud colombiano, un colectivo que viene trabajando desde hace más de 10 años en el departamento, donde hacen parte varias universidades, la Personería de Medellín, donde hacen parte de asociaciones de usuarios, IPS públicas y privadas, sindicatos y demás. Muy bien, primero sobre el retiro de la reforma. Pues estudiando el proyecto de ley 010 que se radicó con mensaje de urgencia en julio del año pasado, pues este proyecto tuvo, digamos, todo el debate, todo el análisis posible, pero también todo el rechazo casi que al unísono de todo el sector salud, por varias cosas. A nuestro juicio, aquí hay, digamos, unos dilemas estructurales y, si se quiere, éticos, de lo que pensamos debería ser un sistema de salud que realmente se oriente a garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud. Entonces, esos dilemas arrancan con entender qué es un sistema general de seguridad social en salud o qué es un sistema de salud. La ley 100 del 93, que creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud, lo hizo, digamos, de una manera propositiva, con el ánimo de tratar de que, vía la solidaridad entre las generaciones, entre los que tienen más recursos, pudieran solidariamente pues hacer unos fondos, y de esos fondos de recursos pues se pudiera satisfacer las necesidades de la población. Sin embargo, el sistema se le entregó a la intermediación financiera, y la intermediación financiera pues ha venido utilizando estos recursos no de la manera más adecuada que se pensó inicialmente. Y se ha convertido este Sistema General de Seguridad Social en Salud en un sistema comercial de seguros individuales. Entonces depende de a qué EPS estoy afiliado, y depende de eso me atienden bien o me atienden mal o no me atienden. Entonces esto obviamente riñe con los principios de la seguridad social que han sido estudiados, digamos, teóricamente, y que tuvieron sus orígenes en el siglo pasado, en especial en algunos países de Europa. Y entonces ahora se propone un sistema de salud que lo propone incluso la ley estatutaria. Y entonces nos decía el Ministerio de Salud, y esta diapositiva que ustedes ven es oficial, nos decía que entonces lo que se había creado con la ley 100 del 93 era para atender las contingencias, si se quiere, los riesgos, nosotros decimos los siniestros, pero que íbamos a avanzar a un sistema de salud ya propuesto por la ley estatutaria, donde íbamos a avanzar a la atención integral. Entonces, la atención integral no solamente es esperar que las personas se enfermen y empezar a tratarlas, sino que la idea es poder hacer un control de los determinantes sociales y económicos, seguridad alimentaria, educación, vías y demás, con el objetivo de poder avanzar desde sus orígenes a gestionar los riesgos colectivos e individuales, y cuando se presente la enfermedad, pues poder atenderla de manera eficaz, eficiente, y resolver los problemas de la población. Entonces, la atención integral, el cuidado integral, abarca desde los determinantes sociales y económicos para poder avanzar en la garantía del derecho. Entonces, decía el ministerio que esto lo iba a hacer, que se iba a crear una política donde serviría de puente entre lo que hoy conocemos como la ley 100 y lo que se plantea en la ley estatutaria como un sistema de salud. Y que entonces la estructura de la ley 100 debería adaptarse a los objetivos planteados
por la ley estatutaria. Y entonces se decía igualmente que la política debía contener estrategias e instrumentos que permitan la transformación de un modelo institucional de la Ley 100 del 93 a los objetivos del sistema de salud centrado en la población y sus relaciones a nivel familiar y comunitario. Sin embargo, esto no se ha adelantado de manera afirmativa, por el contrario, se han puesto barreras de acceso. Esta simplemente es para contarles que la mejor definición que hay sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud en nuestra legislación está en la Ley 1438, pero que tiene sus debilidades. Por ejemplo, aquí todavía se está hablando de unificar los planes de beneficios, ¿cierto? Una cosa que tiene dos contradicciones. Una es que la unificación, pues eso ya desde que la salud se considera un derecho humano fundamental, pues obviamente todo lo que son garantías que ofrece el Estado colombiano se le deben dar a todos los residentes del país, independientemente de que estén o no afiliados a una EPS u otra, independientemente de su capacidad de pago, garantizando un principio que es la universalidad que tiene que ver con los derechos humanos fundamentales. Y lo otro es que aquí en la ley estatutaria, pues se plantea que no debe haber un plan de beneficios explícito, sino que lo que debe haber es un plan de exclusiones taxativo donde se diga qué no se cubre, qué no se garantiza con recursos públicos del sistema. Básicamente, unas patologías que sean más, digamos, estéticas o suntuarias, que haya que hacerse su tratamiento en el exterior, que estén en fase experimental, bueno, etcétera, que no cumplan con la eficiencia, con la eficacia, que no se haya logrado identificar y certificar por la autoridad competente, bueno, entre otras exclusiones, pero que iba a ser un plan integral implícito que abarcaba, como les digo, los determinantes sociales y económicos. Pero aquí se centra también esta definición en la sostenibilidad financiera del sistema, una cosa que es problemática, como veremos más adelante. Mientras que la ley estatutaria del 2015, una ley que se logró firmar, incluso pues impulsada por otras movilizaciones que se hicieron por allá en esa época, pues se logró firmar y esta define que el sistema de salud es el conjunto articulado y armónico de principios y normas, políticas públicas, instituciones, competencias y procedimientos, facultades, obligaciones, derechos y deberes, financiamiento, controles, información y evaluación que el Estado dispone para la garantía y la materialización del derecho fundamental a la salud. Entonces, esta es una definición que, a pesar de que es más corta, es mucho más contundente que lo que tenemos, y obviamente si recordamos el orden jerárquico de las normas, pues obviamente las leyes estatutarias son unas leyes cuasi constitucionales, donde desarrollan la Constitución. Y por debajo de esa ley estatutaria están las demás leyes, las leyes orgánicas, las leyes marcos, las leyes ordinarias, como esta ley 1438, como la misma ley 100. Muy bien, el segundo dilema estructural que se tiene es que este proyecto de ley, que se acaba de hundir por fortuna, pues este proyecto de ley lo que hace es legalizar unos conceptos que atentan contra la integralidad. Y lo vamos a decir rápidamente. La ley 1438 fue una ley muy buena, pero no se ha querido reglamentar por los diferentes gobiernos. Planteaba que la organización de los servicios se iba a hacer con base en las necesidades de la población identificadas en un territorio. Entonces identificábamos en las personas de qué se enferman, de qué se mueren, en su entorno familiar y en su territorio y en la comunidad. Tienen agua potable, se alimentan bien, tienen empleo, tienen una vivienda digna, etcétera, porque el derecho fundamental a la salud es extensivo a estos otros derechos sociales. Y con base en esta identificación de necesidades, pues organizamos una red integrada de servicios que empieza a contener un primer nivel de atención, y aquí están los equipos multidisciplinarios que se conforman según las necesidades de la población en un territorio. Y estos equipos multidisciplinarios trabajan articuladamente todos los componentes de salud pública y trabajan con otros sectores del desarrollo, con vivienda, con infraestructura, etcétera. Y entonces, articuladamente, aquí se deben resolver la mayoría de las condiciones patológicas que tiene la población. Se crea un vínculo con ellos. Y lo que no se resuelva acá se resolverá en unas instituciones más especializadas o subespecializadas y se devolverá, y por estas flechitas es en doble sentido, se devuelven los pacientes y sus familias para su entorno y ahí el equipo básico que crea un vínculo con la familia continúa con el cuidado. Entonces aquí se da la coordinación asistencial,
se genera mayor integralidad y se quitan las barreras de acceso. Aquí la persona no tiene que salir después del médico general a ir a mendigar una autorización a una EPS y luego ir a mendigar la agenda a otro servicio más especializado y esperar que lo atiendan de manera fraccionada. No, aquí se genera la continuidad en el cuidado. Muy bien, sin embargo, este proyecto de ley creaba unos prestadores primarios, unos prestadores complementarios y entre los prestadores complementarios unos centros de excelencia, cosas que ya están en la normatividad vía resoluciones, porque estos conceptos no se han podido elevar a leyes porque son conceptos, como les digo, muy contradictorios. Y lo más contradictorio es que se generan barreras de acceso, entre los prestadores primarios, las redes primarias, que dice el proyecto de ley, que decía el proyecto de ley, y las prestaciones complementarias, con el objetivo de aquí contener la demanda, lo dice textualmente el ministerio, contener la demanda para que los pacientes pues no accedan a servicios más complejos, más costosos, si se quiere, y obviamente ahí la intermediación financiera pues puede utilizar esos recursos que no utilice pues para fortalecer su patrimonio financiero. Obviamente una cosa que es inconstitucional e ilegal y que perpetuaría el famoso paseo de la muerte. Muy bien, el tercer pilar o el tercer problemático que tiene este proyecto de ley es que la salud pública seguía siendo la cenicienta del sistema. Se desconoce lo que se ha vivido en el COVID. El COVID a nivel nacional se ha tratado simplemente con una gestión individual del riesgo. Sin embargo, el COVID debería haberse tratado, como lo han tratado en otros países, como un problema de salud pública. Y entonces, como un problema de salud pública, hay que incentivar la participación de las comunidades, la participación social y comunitaria para crear capacidades y ayudar a gestionar el riesgo desde su origen. El origen del COVID es por el contagio, por el contacto, por la movilidad que decía el doctor Andrés anteriormente. Entonces, si se logra crear esas capacidades en las empresas, en las familias, en los entornos educativos, pues ahí empezamos a minimizar los riesgos, pero no se trató de esa manera. Adicionalmente, se deberían tener también en cuenta los demás sectores de la economía para poder avanzar de manera afirmativa en ese cero COVID soñado por todos. Y deberíamos reorientar los servicios, pues obviamente a hacer una promoción de la salud y una prevención de la enfermedad. Pero nos dedicamos solamente a organizar los servicios y a esperar que los pacientes llegaran y obviamente ahí siguen llegando y el país pues tiene una alta mortalidad a nivel mundial cuando se mide la tasa por millón de fallecidos. Muy bien, se adolece de un enfoque hacia el control de los determinantes y se menosprecia la acción intersectorial por la salud. Igualmente se minimiza la rectoría y la autoridad sanitaria, en especial en las entidades territoriales. Este COVID también se lo han echado encima, perdónenme la expresión, los municipios y en especial los departamentos, con la red pública y privada y obviamente pues contando con el aporte invaluable del talento humano en salud, pero hay otros agentes que poco han aportado a la mitigación del COVID y obviamente aquí tenemos entidades territoriales, municipios, departamentos y distritos que tienen un montón de competencias, pero que no tienen recursos suficientes para poder atender estas contingencias. Muy bien, el cuarto problema que tiene o que tenía este proyecto de ley, el cuarto dilema estructural, es que se profundizaba la perspectiva de negocio y se potenciaba el desvío de recursos. Y con varias cosas, varios artículos. Uno planteaba la conversión de EPS sin ánimo de lucro en sociedades de carácter comercial, entre los programas de cajas de compensación familiar o las EPS solidarias, que son entidades sin ánimo de lucro, pues se plantea que se transformen de manera acelerada en sociedades de carácter comercial. Las EPS también se podían fusionar, escindir o liquidarse. Esto va, digamos, en la línea de crear un oligopolio. Un oligopolio es donde en un mercado quedan pocas empresas, obviamente con mucho más poder, y obviamente van a ejercer una posición dominante como lo han ejercido ahora, pues sería de una manera más vertical. Igualmente se homologan unos términos que vienen desde el aseguramiento comercial, por ejemplo, prima de aseguramiento, ¿cierto? Se homologa a la UPS. La UPS son los recursos que reciben las EPS para atender a la población, los reciben de parte del Estado. Y entonces aquí esto se homologaba como prima de aseguramiento y entonces cuando no se utilizaba la prima del aseguramiento, esos recursos se le quedaban al patrimonio de las EPS. Lo que pasa cuando
cuando aseguramos nuestro vehículo a cualquier asegurador, el año que no lo chocamos, no nos lo roban, que no le reclamamos al seguro, pues esos recursos se queda el asegurador comercial con ellos. Aquí se quiere hacer una cosa similar con los recursos públicos de destinación específica para salud. Entonces, el año que no lo utilizaban, poniendo más barreras de acceso a la población a los servicios, esos recursos iban a engrosar su patrimonio. Igualmente se abría una posibilidad de una aprobación express de planes voluntarios de salud, lo decía el artículo 42. Entonces planteaba que cualquiera de estas instituciones, EPS o prepagadas, inclusive instituciones financieras que presentaban un plan voluntario, si la superintendencia en los 30 días siguientes no se pronunciaba, ya ellos lo podrían empezar a vender. Entonces era el plan perfecto. Por un lado pongo barreras de acceso y por otro lado abro otro negocio para poder atender a la población. Entonces, la gente que decía, la academia y muchas agremiaciones que decían que nos íbamos a parecer a Estados Unidos, donde cada uno compra un seguro comercial para asegurar, valga la redundancia, unas patologías, unas enfermedades, pues tenía mucho sentido. Muy bien, se legalizaban los conglomerados en salud en el artículo 78. Un conglomerado en salud, pensemos en lo que fue Saluco. Saluco era una empresa matriz, tenía otras empresas satélites, Cruz Blanca, Café Salud, Epsifarma, hacía inversiones en equipos de fútbol, invirtió en Villa Valeria, invirtió en el exterior, etcétera. Y ya sabemos qué pasó con Salucop. Al final del día, pues la Contraloría General de la República, la Superintendencia Nacional de Salud y la misma Procuraduría en sendas investigaciones lograron identificar un desgreño administrativo y un desvío de recursos hacia otros fines por más de 2 billones de pesos. Entonces, este tipo de conglomerado se quería legalizar en este proyecto de ley que recientemente se hunde. Igualmente, el quinto problema que tenía este proyecto de ley es que seguía plagado de vicios de inconstitucionalidad, por ejemplo, de privatización de los recursos de destinación específica, declarar una emergencia sanitaria donde no había ningún control de constitucionalidad, como lo existe hoy cuando se declara un estado de excepción, con ocasión del artículo 215 de nuestra Constitución, ¿cierto? Cuando se declaran las emergencias sociales y económicas, pues esos decretos por los cuales se declara la emergencia van a un control de la Corte Constitucional. Aquí simplemente se le entregaban al Ministerio de Salud unas herramientas para confinar a la gente, bueno, etcétera. Muy bien, se seguía insistiendo en el plan único de beneficios, pero lo peor es que se le daba al Ejecutivo, en cabeza del Ministerio de Salud y del Ministerio de Hacienda, para que cada año miraran a ver de dónde iban a sacar los recursos para financiar ese plan de beneficios. Entonces, esta es una función que no es del Ejecutivo, que es del Legislativo. Para eso se hacen las leyes de presupuesto, para eso se hacen las reformas tributarias, para mirar de dónde el Estado saca los recursos para fondear la prestación de los servicios públicos esenciales y en este caso los que contribuyen con la garantía de un derecho fundamental. Se continúa con la discriminación de la población según la capacidad de pago. Entonces, aquí hay una población que es pobre, tiene que demostrar permanentemente que es pobre y está en el régimen subsidiado. Hay otros que tenemos una capacidad de pago y estamos en otro régimen y así sucesivamente. El régimen de talento humano del sector salud en los hospitales públicos, que hoy es trabajador oficial y carrera administrativa, pues se acababa con la carrera administrativa. Y con ello entonces se desconocía el principio constitucional al mérito, y es pasar un concurso para poder trabajar en el Estado. Y obviamente con esto se habría una posibilidad expedita de liquidar hospitales públicos de manera acelerada, porque ustedes saben que cuando hay una reestructuración o cuando se liquida un hospital, el principal obstáculo que se tiene es pagar las indemnizaciones de los empleados que estaban en carrera administrativa a los cuales se les acaba o se les suprime el cargo. Entonces, obviamente, quitando la carrera administrativa, se acelerarían las liquidaciones de los hospitales públicos. Igualmente, a los hospitales públicos que no tuvieran sostenibilidad financiera, pues deberían reestructurarse, fusionarse y demás. Y se habría también la posibilidad de hacer asociaciones público-privadas donde se le entregaban unos recursos del Estado a privados para poder avanzar en la operación de estas infraestructuras públicas. Muy bien, por todo esto, y obviamente por la movilización social a través del paro y la presión que se hicieron desde varios colectivos en el país, desde la academia y los mismos congresistas, pues se votó esta semana el hundimiento de esta reforma. ¿Por qué entonces el actual sistema general de seguridad social en salud no garantiza el derecho fundamental? Aquí hay un decálogo que se los voy a mostrar rápidamente. Primero, el actual sistema general de seguridad social en salud mantiene la sostenibilidad financiera como como finalidad, no como un instrumento, no como un medio para garantizar un fin. ¿Cuál es el fin? Pues cubrir las necesidades en salud que tiene la población. Ese es un enfoque distinto y ya la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre este criterio de sostenibilidad
en extensa jurisprudencia. Igualmente se sigue segmentando la población según la capacidad de pago. Seguimos insistiendo en un modelo curativo, en un modelo enfocado en atender la enfermedad, morbicéntrico, y en un sistema más enfocado en atender la gente en los hospitales, hospitalocéntrico. Y esto, en palabras de la Corte, atenta contra la dignidad humana, toda vez que hay que esperar que el individuo se afecte, ya sea física o psicológicamente, para empezar a atenderlo. Se sigue presionando y restringiendo el ejercicio profesional, lo que atenta contra la autonomía de los profesionales de la salud, en especial los médicos y los odontólogos. Se sigue fragmentando la prestación de los servicios, y más que fragmentando la prestación de los servicios, se atomizan los recursos. Entonces, los más de 50 billones de pesos que se ejecutan cada año en el sistema de salud colombiano se desparraman por todo el territorio nacional con múltiples ordenadores del gasto: gerente de hospital o clínica, de EPS, secretario de salud, alcalde, auditor médico, etcétera, y cada uno pues firmando que se autorice el pago de una billonada o no se autorice. Eso no lo controla nadie. Entonces tenemos un sistema que es muy proclive a la corrupción, y obviamente esto no ayuda con la integralidad en la prestación del servicio. Exigencia de la rentabilidad financiera a los hospitales públicos, en contra de lo que dice la ley estatutaria. La ley estatutaria plantea que la extensión de la red pública hospitalaria no depende de la rentabilidad económica, sino de la rentabilidad social. En el pasado, la Asamblea nos ayudó a detener, digamos, un montón de liquidaciones que se iban a hacer por allá en un gobierno anterior, y la Asamblea se puso al frente, y muchos de ustedes que estaban en esa época nos ayudaron. Se sacó inclusive una ordenanza prohibiéndole al gobernador de turno liquidar hospitales, y el motivo de liquidación era porque no eran rentables financieramente. Entonces, esto es muy peligroso, porque si nos acostumbramos a que las instituciones públicas tienen que ser rentables financieramente, y si no se liquidan, entonces tendríamos que empezar a cerrar un montón de organizaciones, escuelas públicas que atienden en nuestros barrios, en nuestras veredas, el ICBF, el SENA, la Universidad de Antioquia, le tendríamos que pedir rentabilidad financiera. No, el Estado pone unas agencias en los territorios para contribuir a satisfacer necesidades. Tienen que manejar los recursos bien, de manera transparente, de manera eficiente, pero están ahí permanentemente para contribuir en la garantía de derechos. Se sigue insistiendo en la competencia entre los diferentes agentes, apartándose de la solidaridad. Mire, si algo ha hecho bueno el departamento de Antioquia como ejemplo para el país, ha sido que en esta contingencia del COVID hemos pasado de la competencia a la solidaridad. Entonces, la doctora Lina contaba ahorita los diferentes grupos que han contribuido, desde la academia, desde las agremiaciones del talento humano, desde los hospitales, desde la misma empresa privada contribuyendo. Claro, porque aquí se necesita la solidaridad por encima de la competencia. Se sigue comercializando los servicios, y esto trae consigo, comercializar es comprar y vender. Los hospitales y clínicas venden atenciones de parto, venden medicamentos, venden cirugías, y cuando les pagan, pues ellos pueden pagar también sus nóminas y demás. Por eso también la queja del doctor Esteban ahora, que hay un hospital que no está pagando bien. Claro, si no les pagan a los hospitales, pues los hospitales tampoco pueden pagar. La deuda hoy supera el 1.1 billón de pesos en el departamento de Antioquia, y los pasivos, es decir, las deudas, son 900.000 millones de pesos. Entonces, el mismo ejercicio, si a cualquiera de nosotros no nos pagan el salario, pues nosotros no podemos pagar la cuota del apartamento, pagar los servicios, mercar, etcétera. Igual pasa con los hospitales públicos. Pero resulta que esas trabas jurídicas y administrativas que se generan por la mercantilización de los servicios, por la compra-venta, pues van en contra de la accesibilidad, de la oportunidad, de la continuidad y la eficiencia, porque entonces hay que esperar la autorización de la EPS, hay que estar el contrato, que esté en la base de datos, etcétera. Hay una débil autoridad sanitaria, y esta débil autoridad sanitaria, pues lo que le ha delegado ha sido unas funciones a la intermediación financiera en contra de lo que dice la Constitución y la ley estatutaria. Por ejemplo, cuando la Constitución dice que la prestación del servicio público esencial se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado. Muy bien, finalmente se vulneran las condiciones laborales de manera permanente. Esto atenta contra la dignidad de los profesionales y de los trabajadores de salud. Lo decía el doctor Esteban, ni siquiera ahí pues como para pagar de manera eficaz en un momento coyuntural donde el talento humano se la ha jugado toda para poder atender, se la ha jugado todo incluso con sus vidas. Este es, digamos, un diagnóstico que a grosso modo resume de alguna manera lo que les acabo de plantear al modo del Ministerio de Salud: un sistema más enfocado en la enfermedad, con una alta carga, inequidades regionales y poblacionales. Aquí en nuestro departamento de Antioquia vemos como unas subregiones ponen más mortalidad materna que otras,
¿cierto? Y obviamente esto no es una cosa equitativa, deberíamos de generar un desarrollo en cada una de las subregiones acorde a las necesidades de cada una de esas subregiones. Lo que ustedes han aprobado en anteriores asambleas y lo que estaban hablando al principio de esta sesión, de poder crear unas áreas entre los municipios o entre los municipios, entre varios departamentos, pues eso ayuda también, digamos, a ese desarrollo que necesitamos para buscar, digamos, como la equidad y un desarrollo armónico en nuestros territorios. Poca resolutividad en los primeros niveles, bueno, desconfianza y deshonestidad entre los agentes. Muy bien, finalmente, desde la Mesa Antioquia, hemos venido proponiendo al gobierno nacional, incluso nos hemos reunido con los alcaldes, gobernadores, en ya más de 10 años, planteándole qué habría que hacer desde el departamento y desde la nación. Y pensamos que ahora, retirado el proyecto de ley, por las causas que acabamos de exponer y por la presión que hizo la movilización social, se debe desarrollar un amplio diálogo nacional. Y esto que ustedes hacen hoy lo aplaudimos de manera contundente para hacer una reforma estructural que se requiere. Y hay varias propuestas, porque siempre nos dicen, pero ustedes se quejan y no proponen. No, hemos hecho muchas propuestas, pero no han sido escuchadas por los diferentes gobiernos, en especial por los diferentes ministros que han pasado en los últimos años por el Ministerio de Salud. Ustedes tienen, los mandamos allá a la Secretaría, un documento que llama Consensos para la Transformación del Sistema de Salud Colombiano, un documento muy técnico, pero yo lo voy a resumir de manera aquí rápida, como los contenidos esenciales que tienen esos consensos en todos los componentes de salud pública, prestación de servicios, vigilancia epidemiológica, rectoría, etcétera. Muy bien. ¿Qué se plantea? Unos 10 impostergables ya para terminar. Primero, poner al ser humano en el centro del sistema de salud. Acabar con la segmentación, con la discriminación de la población según la capacidad de pago, garantizando igualdad de trato. Recuperar la rectoría y la autoridad sanitaria, en especial a nivel territorial. Tenemos muchos secretarios de salud que se quejan permanentemente y que tienen un montón de obligaciones, pero que no tienen recursos con que cumplir esas obligaciones. Avanzar en el concepto de aseguramiento social en salud, quitar el aseguramiento comercial, ¿cierto? Recuperar los territorios y con base en las necesidades de los territorios poder organizarlos de manera eficiente. Generar modelos de gestión territorializada, consolidar la estrategia del cuidado integral en salud, de la participación social y comunitaria, el control de los determinantes con la acción intersectorial y de la reorientación de los servicios, pasando de la competencia a la cooperación entre los diferentes agentes del sistema vía redes integradas de servicios. Y aquí hay una posibilidad de oro. Con el gobernador hemos hablado ya varias veces de la posibilidad de que se haga una política pública departamental donde se fortalezca la atención, la gestión territorial en cada una de nuestras subregiones. Ahí hay mucho para hacer y tenemos unos insumos que cuando ustedes nos abran el espacio se los podremos comentar. También hay que avanzar en la financiación de los servicios de los hospitales públicos, que esta no dependa de la venta de servicios, porque ahí tenemos, digamos, una coyuntura permanente, las carteras y obviamente una ineficiencia rampante. Podemos organizar la operación de los hospitales públicos de una manera distinta que realmente contribuya a la satisfacción de las necesidades de la población. Debemos también planificar los servicios según las necesidades en cada territorio, desarrollar una política integral del talento humano y mejorar las capacidades a nivel territorial, reformando la ley 715, que está debiendo el Gobierno Nacional del Congreso de la República desde hace mucho tiempo reformar esta ley que le quitó un montón de recursos a los territorios. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, yo sí le